Bueno, egunon eta ongi etorri guztioi formakuntza honetara. Gaur gurekin Vanina Vázquez Gentile dugu eta gaurko saioan azalduko digu bere azken ikerketa. Cuando empoderar desempodera, la mística del empoderamiento. Un poco trabalenguas, Vanina, esto. Bueno, Vanina es psicóloga y feminista y desde 2008 trabaja en Equala Iniciativas, consultora especializada en igualdad de género y diversidad. Ha realizado máster en identidad sexual y diversidad LGTBI de la Universidad de Salamanca, pero hoy está aquí con nosotras porque el año pasado realizó el máster universitario en Género, Mujeres e Igualdad de la Universidad Pública de Navarra, que, como sabéis, ha sido la primera promoción de este máster. En la UPNA hemos tenido durante muchos años el título propio de experta y experto en género, pero ya el año pasado se puso en marcha el máster oficial de igualdad. Entonces podemos decir que Vanina es de esta primera promoción del máster de igualdad de la UPNA, de la pública, y por lo tanto su TFM, su trabajo fin de máster que hoy viene a presentarnos, también es de esta primera promoción. De alguna manera desde el INAI hemos querido poner en valor todo este trabajo que se viene realizando en materia de igualdad y feminismos en la Universidad Pública de Navarra, en el marco del título propio, en el marco del máster, de la cátedra de igualdad, y que al final, bueno, nos parece que queríamos contribuir de alguna manera a poner en valor todo este trabajo y toda esta investigación feminista que entendemos como pionera. Vanina hoy nos va a contextualizar o recontextualizar el concepto de empoderamiento, que es un concepto que ha trabajado ampliamente en su trayectoria laboral porque ella ha acompañado durante muchos años diferentes procesos de empoderamiento. Entonces, bueno, nada más que decir sobre Vanina. Es un placer tenerle hoy aquí con nosotras y nosotros. Espero que disfrutéis de esta píldora formativa. Mi esker guztioi hemen egoteagatik eta bereziki Vaninari hain lan sakon eta fina egiteagatik. Yo me voy a bajar, te dejo aquí, Vanina, para no quedarme con torticolis durante esta hora. Después de la presentación abriremos micro, entonces, bueno, invitar a que no os quedéis con ninguna duda y que Vanina está encantadísima de que hagamos un espacio participativo donde podamos preguntarle todo lo que queramos al respecto de esta investigación. Mi esker, Vanina. Buenos días, egunon. Gracias, Sara, gracias al INAI y gracias también a la UPNA, que tiene que ver con que esté aquí. Abrir espacios donde lo académico pueda salir y pueda darnos coordenadas de los tiempos que vivimos y de cómo intervenir en el trabajo que hacemos es una oportunidad y, bueno, inaugurar este proceso. Todavía a esta altura de la vida ser primera en algo de una promoción, ¿no? Muestra cierta juventud y ganas de aprender, ¿no? Voy a hacer una lectura crítica de lo que es el empoderamiento y a lo largo de lo que hable, por supuesto, me podéis ir preguntando. No esperéis al final porque vais a ver que lo que yo propongo es un diálogo y en tiempos tan oscuros como los que se avecinan, necesitamos lugares donde pensar, donde divagar un poco. Como las que me conocen sabéis que soy argentina y eso en Argentina se estila mucho pese a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y si no pensamos, nos equivocamos y erramos en el lenguaje, no podemos repensar a dónde nos han llevado las captaciones actuales. La palabra mística alude a Betty Friedan, ¿no? y a ese momento donde ella maravillosamente detecta el malestar que aquejaba a las mujeres y en lugar de darle una lectura psicologizante, lo contextualiza, que es un poco la vuelta que os voy a proponer hoy. Este es el punto de partida, es el trabajo fin de máster que hice tutorizada por Patricia Migot, ¿no? Y donde pudimos pensar un tema que a las dos nos preocupaba especialmente, que son las capturas neoliberales de muchos términos. Sin querer hemos transformado nuestra vida y nuestra vida anímica en una especie de empresa, donde somos productivas, donde nos gestionamos, donde todo el tiempo la premisa es del bienestar, como si lo contrario al bienestar fuera una patología. Entonces, os voy a invitar a pensar juntas cuáles son estas cuestiones del día a día que nos capturan,
que naturalizamos, porque no solo hemos naturalizado el género, sino que hemos naturalizado una forma de entender el ser. Voy a empezar con una cita de mí misma, suena un poco narcisista, pero quería que pensarais un poco, es decir, quiero ser honesta desde donde hablo, porque seguramente aquí coincidimos personas con distintas conceptualizaciones, ¿no? En este panorama oscuro resisten los destellos del feminismo. Continuamos no sin dificultad formando grupos y buscando lo común, con la otra, antes que un viaje interior. Un espacio el que no nos une ser idénticas, sino compartir desde la responsabilidad y las parcialidades en un intento por corroer el imperativo patriarcal, que podríamos llamarlo patriarcal, neoliberal, lo que actualmente se llama libertario, es decir, la idea de que somos idénticas entre nosotras, entre nosotros, y nos encontramos en eso, pero nunca en la diferencia. ¿Cuál fue mi objetivo a la hora de pensar esto? El día de hoy, no solo el trabajo, no es el objetivo del trabajo, ¿no? Ofrecer un espacio de reflexión crítica sobre la noción de empoderamiento. Hoy día ponemos empoderamiento en todo, y algo que me causaba mucho malestar, yo os voy a confesar, además de todo, como tengo varios años, soy instructora de yoga. Pero el yoga y el empoderamiento, no. Es decir, no puede ser que veo, incluso los grupos de mujeres con los que trabajé, cuida tu planta y empodérate. Vamos a revisar un poco qué estamos diciendo cada vez que decimos empodérate. Vamos a ver a quién o a qué amo estamos respondiendo cuando decimos eso, y de ahí vamos a poder pensar nuestras prácticas. Ojo, que yo parto de mi propio error en esto, no de creerme por encima, ¿no?, de lo que hago. Pero vamos a tener un poco de cuidado con algunas cosas que voy a ir diciendo, ¿no? Tomando en consideración el contexto neoliberal, no podemos pensar en este momento nuestra subjetividad sin pensar lo que ha hecho la impronta neoliberal en los últimos, no me animo a decir mucho, pero desde los 80 hasta aquí, en el que se ha generalizado el concepto de empoderamiento, como os digo, está en todo, atendiendo a sus consecuencias sobre los procesos de emancipación, palabra que voy a invitar a de algún modo recuperar, ¿no? He pensado también unos objetivos que son más específicos, discernir la naturaleza intrínseca del empoderamiento y comprender un poco cuál es la noción de poder que está en juego. Analizar los sentidos del término, las prácticas que ha tenido en las últimas décadas, interrogar elementos que pueden configurar el empoderamiento como dispositivo de poder. ¿Por qué? Porque lo que yo me pregunto a lo largo de la reflexión es si el empoderamiento actualmente se ha transformado en un dispositivo de poder antes que en un proceso emancipatorio. Recordar que emancipar tiene que ver con liberarse, con soltar aquello de lo que somos dependientes. Ahora, si eso es un camino hacia el interior de una misma o un camino hacia el encuentro de lo común, es lo que tenemos que reflexionar juntas y empezar a pensar qué proponemos cuando proponemos estas líneas de trabajo. Y luego problematizar las propuestas actuales, ¿no? Es incómodo, pero es lo que nos permite seguir avanzando y proponiendo nuevas cosas, ¿no? Estos son los contenidos que vamos a trabajar, no os quiero aburrir mucho, pero vuelven a aparecer las palabras, la noción, la genealogía de empoderamiento, el impacto neoliberal, la autoayuda, con quien yo, os voy a ser muy sincera, soy muy crítica con la autoayuda, y más en este momento, y más cuando tenemos 3 o 4 millones de libros de ciertas personas que esconden de qué están hablando, y las personas consumen este tipo de bibliografía sin estar advertidas en qué encuadre lo están leyendo y trabajando, ¿no? Vamos a ver un poco el sentido, las prácticas que tiene hoy el empoderamiento, que tuvo también hace 50 años, la emancipación y los debates sobre el futuro, ¿no? Mi punto de vista, en lo personal, como dijo Sara, soy psicóloga, soy feminista, vengo del campo del psicoanálisis, tengo una tradición argentina que me hace también pertenecer a una manera de pensar, pero también llevo 22 para 23 años en esta tierra. Así que hay un mix en lo personal. Y por supuesto que personalmente escuchar algunos malestares actuales me ha hecho pensar en cómo en una época donde estamos todas muy empoderadas, o como me decía no hace mucho una paciente, yo no soy una persona empoderada como tú, ¿no?
me hizo pensar qué es lo que ocurre, ¿no?, con esto. Luego con las otras, no hablo sola, a lo largo del trabajo está citado todo el mundo. He conversado mucho con Patricia, como os decía, ha sido producto de un trabajo conjunto, aunque la autoría queda siempre de un lado, no es muy honesto pensar que una es original, y menos con tantos años de feminismo, ¿no? Y profesionalmente, escuchar a las mujeres a lo largo de los años te hace pensar muchas cuestiones. Cuando decimos embarradas, que esto me gusta para que pensemos desde dónde una produce el conocimiento, hacemos alusión al involucramiento en las investigaciones, a poner el cuerpo siendo parte de un proceso que nos compromete a decir cosas del mundo. Es decir, es desde la propia responsabilidad subjetiva donde una dice unas cosas y no dice otras, ¿no? Preguntas que me hice inicialmente, ustedes saben, cuando una redacta un trabajo así, se va haciendo preguntas, ¿no? ¿En qué medida el concepto de empoderamiento, captado por las dinámicas del contexto neoliberal, facilita cambios tanto sociales como personales, sin desafiar las estructuras jerárquicas de poder exigente? Es decir, cuando mi persona, y os voy a decir una figura que salió en los grupos de discusión, Patricia Botín, las dos hablamos de empoderamiento, me pregunto si estoy de la acera acertada. No porque tenga algo particular contra Patricia Botín, que eso lo podríamos discutir fuera de esto, sino porque estamos hablando de lo mismo, estamos diciendo lo mismo, ¿no? ¿Ella en qué marco se está moviendo? Seguramente en un marco liberal, pensando más en una perspectiva americana, y yo estoy en las antípodas, estoy en el sur, en lo que llamamos el margen, ¿no?, pensando desde la otredad este proceso de empoderamiento y haciendo una tradición que es la tradición de las escuelas populares, que ahora mencionaré. Más preguntas. ¿Por qué el empoderamiento tiende a confundirse con una terapéutica? ¿No? Me canso de ver grupos con pretensiones terapéuticas que dicen que empoderan a las mujeres. Bueno, ya sabéis, la querida Marcela Lagarde dice nadie empodera a nadie, pero además, ¿por qué algo terapéutico tiene que ser empoderante? ¿Y por qué alguien que no hace ese proceso no puede empoderarse? ¿O por qué primero tiene que estar bien una para después empoderarse? Cuando salimos de nuestra visión de mujeres académicas y vamos, por ejemplo, a las ollas populares, vemos mujeres que hacen procesos de empoderamiento a pesar de no conseguir algunos niveles de bienestar en su vida. Y se politizan y sacan sus comunidades adelante. Entonces, ¿qué nos está pasando en ciertos sectores donde asociamos una cosa con otra, ¿no? El empoderamiento es un concepto que ha terminado por contribuir a la despolitización de las mujeres. Ahora os voy a contar lo que dicen las mujeres con las que hablé sobre este tema. Pero ya sabéis, politizarse es justamente salir de lo singular hacia lo universal, hacer de eso que nos ocurre algo común, donde podemos intervenir, donde leemos el contexto en el que vivimos. ¿Dónde ha quedado la emancipación? Es una gran pregunta, porque se nos había escapado un poco esta palabra. Incluso a veces me vuelven a preguntar qué quiere decir esto de emanciparse, ¿no? Y una mejor redistribución del poder. No supone necesariamente los cambios en la posición de las mujeres, es decir, yo accedo a un trabajo, tengo dinero, y cambia el estatuto de lo femenino, adquiere jerarquía lo femenino, cambia la lógica de distribución del poder del sistema sexogénero. Siempre decimos, hace falta que estén las mujeres, pero no es suficiente, ¿no? Cuando pensamos en las estructuras y en las tomas de decisiones. Vamos a empujar para que estén y después vamos a hacer un poquito de transformación también. Vamos a pensar un poco en este sentido que ha pasado. Hace poco me decía Cristina Fallarás, claro, pero si nos metemos con el concepto de empoderamiento, para muchas mujeres ha sido importante. Es verdad que ha sido importante, pero advertir de la captación también es importante, para que no terminemos haciendo lo contrario de lo que nos propusimos en los años 60 y 70. ¿Qué metodología utilicé para que, esto voy a ir rapidito, no se asusten? Por supuesto, la epistemología feminista que cuestiona el canon patriarcal, ¿no? Tanto preguntarme desde dónde estoy mirando, combatir la cuestión de la neutralidad, pensar en qué horizontalidad es posible cuando escucho a las mujeres, no intentar expropiar el conocimiento que me da y hacer una devolución, ¿no? Y es un enfoque cualitativo.
con una fase de desarrollo teórico a partir de la revisión bibliográfica, es decir, he hecho un trabajo que tiene mucha carga teórica, ahí está parte de la tradición, ¿no? Que me ha permitido pensar unas categorías de análisis que fue transformada en un cuestionario que la llevé a 2 grupos, ¿no? En una fase de campo. ¿Cómo capté a las mujeres? Por bola de nieve, ¿no? Ustedes piensen que estos trabajos los hacemos sin recursos, por eso también son muy laboriosos, porque vamos ahí intentando, ojalá pudiéramos hacer llamamientos grandes y hacer muchos grupos, ¿no? Y mujeres de perfiles diversas, pero sí vinculadas al feminismo o al trabajo en igualdad. ¿Por qué? Porque yo quería saber cómo veían la evolución del concepto de empoderamiento. Y acá os presento los grupos, intenté que hubiera mujeres de aquí y mujeres migradas como yo, intenté mucha diversidad de edad, la persona más joven que pudo acudir fue de 26 años y la más mayor de 66. Y como veis hay de todo, desde activistas, profesionales, técnicas de igualdad, profesoras de la uni, bueno, un poco de todo fuimos ahí conformando los grupos. Tuvimos 2 niveles para analizar el material. Uno, los contenidos, que responden más o menos a algunas cuestiones que he vertido para los contenidos de hoy. Y luego, claro, en los grupos te encontrás cosas que no esperás, tensiones en el discurso que a mí me ayudaron mucho porque yo venía muy polarizada en mi reflexión sobre el empoderamiento y me moderaron, ¿no? A, como dice el dicho, ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que no lo queme, ¿no? Ya que estamos acá en un lugar un poco histórico, vamos a decir. Entonces, vamos a trabajar los significados, ¿no? Y las captaciones de los significados de empoderamiento. ¿Qué me dijeron los grupos? Los grupos me dijeron que el término había perdido significado y se había convertido en una especie de cajón desastre. Entonces, en amarillo siempre van a aparecer frases textuales de las mujeres que me han acompañado en esto. A mí me ha generado mucha frustración, miren qué palabra, ¿eh? No quiero darla por perdida, pero entiendo que ha tenido una deriva de unas utilizaciones que no me parecen. De repente aparece el BBVA, aparece el ABC, el periódico más reaccionario, aparecen las becas del Banco Santander diciendo «Mujer empoderada, saca a la líder que llevas dentro», y aparecen los fascistas queriendo hacer uso de él. ¿Qué genealogía tiene el empoderamiento? Para entender por qué nuestras participantes en los grupos llegan a esta idea, ¿no? Y a este cajón desastre. En los años 60 empieza a surgir, o surge, mejor dicho, la educación popular y la pedagogía de Paulo Freire. Sí es verdad que esta pedagogía, que además aquí tuvo mucho anclaje e incluso a muchos procesos de empoderamiento que se han hecho desde el INAI, se basan en esta pedagogía. Es verdad que Paulo Freire no tenía perspectiva de género, pero es verdad que los grupos de mujeres sí tomaron esta pedagogía, ¿no? ¿Y de qué se trata? Miren qué diferencia cuando hablamos terapéutica, de la concientización, reflexión y conciencia crítica. Es decir, es un proceso que intenta romper el silencio, y lo he destacado porque trabajamos muchas veces, cuando trabajamos en violencia, para romper las lógicas de silencio, ¿no? Que lo que hacen es esconder esas formas de dominación y activar formas comunes de cambio, con ese objetivo emancipatorio. Así surge lo que va a ser, de algún modo, el germen de lo que se va a considerar empoderamiento, ¿no? En los años 70 se va a empezar y empiezan las conferencias internacionales de las mujeres, y entonces, ¿qué ocurre? Empieza a verse esa necesidad de participación, de toma de las decisiones, y en los años 80 ocurren 2 cosas. Por un lado tenemos todas estas conferencias, algunas seguramente las habéis súper estudiado, Copenhague, Nairobi, ¿no? El 4º Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, ¿no? Que se realiza en México, donde se habla del empoderamiento como una estrategia, donde lo que intentamos de algún modo es abordar los mecanismos sociales que sometían a las mujeres. Pero paralelamente, nuestras amigas del norte, de la derecha americana, le van a dar una perspectiva neoliberal. ¿Y cómo lo van a entender? Como el control sobre la propia vida y las decisiones informadas. Es decir, mi control, que muchas veces usamos estas frases, ¿no? Entonces, la pobreza y la violencia van a ser situaciones personales. Esto tiene mucha actualidad hoy día, porque de lo que tú te propongas,
depende tu vida actual en este tipo de contextos neoliberales. Es decir, el otro día se pudo escuchar en Argentina, una puede elegir entre morirse de hambre o trabajar. Puede elegir morirse de hambre. La libertad en ese concepto lleva a eso. Digo, para que veáis la actualidad y cómo cuando una ve este camino que se bifurca en los años 80, ¿no?, vemos qué es lo que se ha, de algún modo, viralizado, por usar una palabra actual, ¿no?, en este sentido. En los años 90 vamos a tener Beijing, esta conferencia que fue muy significativa porque sí el empoderamiento quedó establecido como una herramienta clave de transformación social, para que pensemos. Y después en los 2000 en adelante empieza a complicarse, porque como empieza a generalizarse a muchas áreas y a muchas formas, entonces de algún modo ya sabéis, cuando se generaliza tanto va perdiendo especificidad. Y os traigo una crítica de Rafia Zakaria, que es una escritora y abogada, que dice, cuidado cuando asociamos el empoderamiento solo a una mejora económica y pensamos que con $100 que les demos a las mujeres de la India cambiamos sus condiciones de opresión. Lo que hacemos es redistribuir, pero no necesariamente vamos a cambiar ese tema del sometimiento. Y esto es muy importante, porque a veces yo puedo empoderarme y contratar a alguien que haga los trabajos de cuidado en mi casa. Y justamente lo que ahí no ha ocurrido es una transformación en las lógicas, por ejemplo, de la división sexual del trabajo dentro de mi casa si vivo con más gente y con más gente de diversos géneros, vamos a decir, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque a veces es verdad que vamos a experimentar, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, cierto bienestar, cierta mejora, voy a tomar decisiones, pero transformar es un camino diferente. ¿Qué nos dice Kate Young? Que el empoderamiento, ¿qué es? La transformación radical de los procesos y estructuras que perpetúan la posición subordinada de las mujeres como género. Como veis, nuevamente aparece esta visión colectiva que va a requerir, por supuesto, de esa revisión personal, pero el horizonte o la meta pasa por esta cuestión colectiva. Si yo os digo que me digáis, ahora os hago hablar un poco, una palabra que asociéis al neoliberalismo, ¿qué se os ocurre? Bueno, el silencio está bien, ¿eh? Individualismo, consumo, dinero. Bien, vamos a ver, también todas, ¿eh? ¿Por qué? Es más que un programa económico, ojo con esta idea del homus economicus, ¿no? Sobre todo porque acuérdense que nos dejaron afuera a las mujeres y todos los trabajos que hacíamos, ¿eh? La economía está muy sesgada en ese sentido, ¿no? Configura modos de subjetividad y vida. Y aquí me dije, ¿y ahora cómo explico la subjetividad? Bueno, para que ustedes me entiendan, más adelante va a aparecer alguna otra diapo. Es decir, hay personas que creen que somos un conjunto de procesos químicos. Yo no pertenezco a ese grupo. Yo pertenezco al grupo donde creo que la cultura y la relación con las otras y con quien me acoge en el mundo arma mucho de nuestra personalidad y subjetividad. Y ahí está la cultura, ¿no? Entonces, por un lado está esa posibilidad humana de ir adquiriendo diversas subjetividades, es decir, los sentidos del ser cambian con la época. Y esto que parece muy filosófico o metafísico es importante. No es lo mismo pensar que soy un conjunto solamente de neuronas y hormonas que pensar que mi relación, por ejemplo, con mi madre ha tenido algo que ver en que esté aquí o lo que me antecede de algún modo me condiciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los modos de subjetividad del neoliberalismo tienen algunas de las cosas que habéis dicho. La premisa o la promesa del consumo, el individualismo. Fíjense, ¿cuántas veces habremos dicho, si no te quieres tú, no te va a querer nadie? ¡Qué mentira! Pensarlo por un momento. ¿Cuántas veces una no se quiere y alrededor hay alguien que nos quiere? Otra cosa es que una lo puede ver, pero que el amor parta de una, no. El amor parte de los demás, de las otras, de quien me acoge, de quien viene. Esta es mi posición, ¿eh? Después podemos debatirla largo y tendido, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta dónde yo sitúo la relación con las otras y los otros. ¿Por qué crea conciencias alienadas?
Basta ver hoy día una red social y todas ponemos lo mismo. Y todas aspiramos a lo mismo. Digo, no, a ver, ya sé que va a haber diversidad en la sala, pero ¿qué quiero decir? Terminamos siendo bastante parecidas unas a otras. Tiende a alienarnos, a hacer una opinión común, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las diferencias no son tan agradables, ¿no? Ni son bienvenidas, ni gustan tanto. Y por eso, muchos problemas que tenemos con quienes son diferentes, ¿no? Tiende a anular la diversidad debajo de esa promesa de consumo, debajo de la idea del dinero, ¿no? E impone un modo de vida centrado en la producción, donde no hay nada más eficaz que explotarnos a nosotras mismas. Esto no lo digo solo yo, tenéis ahí una batería desde la filosofía importante de gente hablando de esta explotación de una misma. Piensen cómo el discurso del management o de la empresa ha hecho que nos gestionemos a nosotras mismas. Todo el tiempo nos estamos gestionando el tiempo, las emociones, las relaciones, ¿no? Somos personas que nos gestionamos y entonces después nos preguntamos por qué estamos ansiosas, angustiadas o sin ganas en la vida, ¿no? Es muy interesante porque la eficiencia no es perfecta, siempre va a generar sus dificultades, ¿no? Ahora, y voy a citar, en los últimos libros de Remedios Zafra, habla mucho de cómo desengancharnos o qué nos produce esta cuestión de la eficiencia y la autoexplotación que se nombra tanto. ¿Qué características tiene el neoliberalismo? Primero, atenta contra los objetivos sociales colectivos, a tal punto que hoy podéis escuchar que la justicia social es una aberración, ¿no? En los grupos más extremos, ¿no? El individualismo, la competencia, la eficiencia, mercantiliza todo, las relaciones, y es bastante habitual que una piense si una relación le conviene o no le conviene en términos de utilidad. ¿Para qué me sirve? Esto se ve mucho en el discurso social, ¿no? La focalización en el mercado y la rentabilidad, a tal punto que hay quien piensa que uno puede vender el órgano que quiera, ¿no? O alquilar el útero que quiera, ¿no? Y la precarización de la vida. Y para esto me remito al contexto actual, donde hay lugares del mundo donde la vida no vale nada. Dispositivos de poder. Y acá voy a intentar ser lo más fácil posible este tema de los dispositivos de poder para que me entendáis por qué estoy leyendo el empoderamiento así. El poder uno lo puede ver como el poder que ejerzo, ¿no? Disciplino, de alguna coacciono, pero también el poder produce cosas. Y cuando es productor de sentidos, es muy eficaz. Porque entonces eso es lo que ha hecho que muchas mujeres todavía a día de hoy crean que su lugar en el mundo es este y no otro. Y sea un lugar subordinado y sea un lugar que les produce malestar. Entonces, cuando es productor de significados. Y cuando esos significados, ¿no?, se unen en una red, se transforman justamente en un dispositivo de poder. ¿Qué quiero decir? Que es una red de instituciones, de prácticas, de conocimientos, de discursos y técnicas que operan en la sociedad con el propósito de ejercer y mantener relaciones de fuerza e influencia, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Vemos que hay cuestiones que nos cuesta mucho desnaturalizar y pensar, ¿y qué pasa si las pensamos de otra manera y son de otra manera, ¿no? ¿Y qué pasa si no encajamos también en eso, ¿no?, que nos están proponiendo? En estos momentos, algunas pseudociencias conforman una red bastante fuerte de dispositivos de poder, ¿no?, y también algunas terapéuticas, ¿por qué no decirlo? Son contingentes, es decir, son modificables, no son necesarios, pueden no estar, se pueden ir haciendo. Son históricos, por eso quienes trabajamos con personas tenemos que estar en el discurso de la época, tenemos que escuchar lo contemporáneo y ver el impacto que produce en las personas, ¿no? Y también se ajustan a evoluciones, yo la palabra evolución últimamente estoy enfadada, pero bueno, cambios, vamos a decir, sociales y culturales. ¿Por qué estoy enfadada con evolución? Porque si uno piensa en la evolución parece que siempre vamos hacia arriba, de manera positivista, y bueno, no estoy muy segura de esto, por no decir nada segura. Se inmiscuyen a nivel subjetivo y naturalizan, por ejemplo, el individualismo, que ahora vamos a ver con Eva y Jous algunas ideas que tienen. Es decir, el sí mismo o la sí misma, una misma, está muy potenciado en la actualidad. Esto no siempre ha sido así, ni en todos los lugares es así. Muchas veces el sentido del colectivo o lo comunitario hacen que una tenga una aspiración por fuera de sí. Pero hoy día viajamos mucho al interior de nosotras mismas. Y el mundo se transforma en una proyección de nosotras mismas
que es muy interesante entender. No digo que sea buena o mala, digo entender cómo funciona en lo contemporáneo. Entonces os pregunto, ¿es igual esta imagen? Yo puedo, que esta, donde estamos con otras. ¿Es lo mismo decir, detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día? Pobre mujer esta, ¿no? O la gran Audre Lorde diciendo, no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes a las mías. Dos perspectivas completamente diferentes que nos permiten pensar de qué estamos hablando y hacia dónde orientar nuestra práctica. Entonces, para hacer un dispositivo de poder, esa red, ¿no?, se configuran unos elementos. ¿Qué elementos, creo yo, se le han pegoteado al empoderamiento para generar, ¿no?, esta idea o mi hipótesis de que puede ser un dispositivo de poder y no siempre un proceso emancipatorio? Cuando apunta a metas individuales, cuando ofrece desde el mercado cuestiones de empoderamiento o cuando psicologiza aquello que en otras épocas no hubiera sido psicologizado. Ahora voy a poner ejemplos, Patricia, no te preocupes, que ahí vienen. Las metas individuales, y esto vais a ver, te miró todo el mundo. Las metas individuales tienden a ser enfoques muy simplificados que obvian la dimensión estructural necesaria para ese proceso de empoderamiento que estábamos hablando. Si estoy mirando cuáles son las cadenas de la otra, ¿no?, y me propongo solo una meta individual, bueno, va a servir, ojo, sirve en el sentido personal, pero no en este otro sentido que estamos trabajando. Entonces nos dice una de las participantes, es tan difícil cambiar las estructuras del sistema que me refugio en lo individual. Nos vamos a una salida individual de problemas que son estructurales y complejos. Ojo, aquí la pregunta fue abierta, ¿qué entendéis por empoderamiento y qué cosas sabéis que han cambiado? Para que no penséis que les he preguntado qué pensáis de empoderamiento y neoliberalismo. Ahora vais a ver por las preguntas y las respuestas, sobre todo por las respuestas que van a ir surgiendo, ¿no? No conseguimos hacer una agenda política. Estamos trabajando mucho a nivel personal. Una cuestión como que el neoliberalismo se apodera de, o sea, individualiza, digamos, prefiero no pensar y me meto en esto y me doy explicaciones con las constelaciones. Evoca cosas muy automotivacionales, muy neoliberales, muy individuales. Esto es un abanico, ¿no?, de las personas que participaron al preguntarles, ¿no?, sobre qué pensaban del empoderamiento, cuál era el estado actual y qué cambios veían, ¿no? Más cuestiones. Estas metas individuales generan ficciones. ¿Por qué digo yo ficciones? Uso mucho la ilusión de la promesa capitalista, por eso uso mucho el término ficciones. ¿Cuál es la promesa? Que si te lo propones, lo consigues. Y sabemos que una se puede proponer muchas cosas y después, ¿no?, el universo va disponiendo, pero que no es todo un acto de voluntad o de mérito, porque si no, nos vamos equivocando y además vamos trastocando la propia noción de igualdad. Tengamos en cuenta esto que me parece importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ficción que estamos aquí viendo que se propone? La posibilidad de una autoproducción voluntarista, de un bienestar no problematizado y definido en términos neoliberales. Hace poco me decía una mujer, que es además personal sanitario, no, si yo lo que hay que hacer para estar bien, lo conozco. Claro, ¿y cuál es el malestar que te habita entonces? Si hacemos 2 veces por semana gimnasia, vamos a la piscina, tomamos sol, leemos un libro y no sé qué, vas a estar bien. ¿A qué es la promesa? ¿No? Y llega el domingo y uno está como con la levedad del ser, con ganas de tirarse por la ventana. O está en su mejor reunión familiar, feliz e infeliz a la vez. Eso es lo que yo llamo una fractura, una división subjetiva que nos habita a todas y a todos, que está guay que eso pase porque eso da posibilidad de cambio, pero que tiene ese aspecto un poco insoportable por momentos, ¿no? Así es como yo veo nuestro ser y que me parece interesante compartirles de dónde lo estoy mirando, porque quien lo mira desde otro lugar llega a otras conclusiones. Entonces, ¿qué me decían las mujeres? Una especie de camino para buscar el bienestar individual sin generar ningún tipo de conflicto en las mujeres, que en lugar de politizar sus malestares, alivian. Y esto es algo muy importante en las prácticas.
Cuando aparecen indicadores, y no, todas se vieron aliviadas en su malestar, como he visto, o todas han mejorado, o todas, algunas han salido de la situación de baja. ¿Eso es importante? Eso es importante. ¿Eso es empoderante? No siempre. A veces sí, a veces no. Forma de control sobre los límites que supone empoderarse. Por ejemplo, voy a decir algo más de lo anterior. Si yo me propongo un ejercicio de empoderamiento o un proceso de empoderamiento para mujeres que son cuidadoras, no basta solo con que se adapten a la tarea de cuidado y busquen formas de canalizar el estrés. Eso no va a cambiar las relaciones que las sitúan en lugar de cuidadoras. Eso contribuye a que puedan seguir cuidando, que es otra cosa. Eso redistribuye una atención, ¿no? Para luego, es como cuando te doy una benzodiazepina para que duermas mejor y al día siguiente sigas haciendo lo mismo, ¿no? Digo, quien las toma no pasa nada, ¿eh? No lo veamos mal, que hay quien las toma para escribir también. Pero lo que quiero decir con esto es que al final del recorrido a veces voy a captar qué falló en mi propuesta de empoderar y que termina siendo un alivio. ¿Qué pasa con el control? Y que acá los grupos, esto me lo trajeron los grupos, esto yo no lo había pensado, que el feminismo está bien pero sin molestar, eso sí ya lo había pensado, ¿no? Sin molestar a los señores, pues lo mismo, a ver, me siento bien pero sin incidencia, ¿no? Es como si nos dieran un bálsamo y no molestamos mucho ni tocamos la... ¿Qué vamos a ir a pedir, por favor? Mejores condiciones de atención a la salud mental. Mejor nos relajamos todas y nos aliviamos. Politizarnos es ir a molestar al servicio de salud. Y decir, ¿qué te pasa? Que las mujeres, ¿no? Más allá que después tendríamos que pensar si toda la angustia o la ansiedad forman parte del campo de la salud mental o tenemos que situarlo en más lugares. Esto es otra cosa para pensar, ¿eh? Que no me voy a meter hoy en ese chandrío, no voy a hacer amigos enemigos tan rápidamente, ¿no? Yo creo que para el sistema está bien si te empoderas hasta aquí. Y esto en casa seguro que alguien lo ha escuchado. Bueno, hasta acá está bien, ya no me vengas con cosas raras, ¿no? Más consumes, más te mueves, más, hasta aquí está bien. Pero ya ese otro paso, no. No demos un paso más y decidamos a nivel familiar que me retiro de ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo. Digo lo familiar porque se ha transformado en algo tan íntimo que nos hemos olvidado que está lleno de patas sociales y públicas, ¿no? Al cerrar la puerta de lo familiar, hemos perdido la dimensión estructural que atraviesa lo familiar, ¿no? Y que decida cada quien lo que quiere con su casa, su familia, sus hijos e hijas, y esto no es así, la estructura entra con nosotras. ¿Qué pasa con el mercado de empoderamiento? Ya veis que está un poco provocativa y me he metido con alguna señora autora. La de abajo, además, dice que esto de empoderamiento y feminismo no tienen nada que ver, que perjudica el empoderamiento del feminismo. Claro que lo perjudica, ¿no? Lo perjudica sus intereses de líder o demás, ¿no? Y entonces, ¿qué decían los grupos, ¿no? El dispositivo de poder introduce la idea de déficit o problema psicológico como algo que funciona mal y puede ser remediado. Una tiende a pensar qué hice mal, ¿no? Vieron que de por sí una tiende a pensar eso, qué está mal en mí, pero hay que abrir un poco eso, ¿no? Empoderamiento, dijo una de ellas, puede ser un proceso, una estrategia, pero lo que no puede ser un taller. Un taller puede ser parte de una estrategia, pero no en sí misma el empoderamiento, ¿no? Se construye social y políticamente nuestras necesidades y la forma como las satisfacemos. Entonces, ¿qué se ha creado en relación a este mercado, ¿no? Que luego buscamos satisfacción cuidando una planta, como os contaba que me dijeron. Maquíllate para empoderarte, esto lo hemos visto todas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás mejor y si estás mejor, pues lo petas. Pero petar no es transformar, ¿no? Y acá hay una cosa muy interesante que una escritora argentina que se llama Tamara Tenenbaum dice, hemos dado toda la vuelta en los últimos 60 años para dejar de ser vistas como objetos sexuales y hoy día ella es una mujer de 30 y pocos, hablamos del derecho a estar en pelotas arriba de un escenario, dice, ¿no? Sin criticar, no quiere hacer una lectura moral de eso, sino reflexionar un poco de cuál es la vuelta que hemos dado, ¿no? Y cuál es la mirada crítica que podemos hacer a día de hoy sin ser tomadas como una moralista, que no va por ahí. Vamos a leer el tal libro y con esto vas a tener garantizada, vas a salir a la calle y te vas a comer el mundo. Entonces eso, es el punto mercantil de eso. Vamos a la psicologización de la emancipación, que esto es lo que más a mí
me interesó a lo largo del trabajo, porque vieron que ahora si tiene lógicamente un bajón porque ha estado de vacaciones y vuelve a casa, tiene un trastorno postvacacional o algo así, ¿no? Se llama, ya hay tantos trastornos que... Entonces, eso es psicologizar algo que está naturalizado como bueno, que es ir a trabajar. Quiero decir, no interpelamos realmente la idea del trabajar. Lo que decimos es, bueno, tenés el síndrome, ahí está, no trastorno, síndrome postvacacional y hay síndrome para todos los gustos, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que algo en ti se tiene que reajustar. Y no se tiene que reajustar, que ¿por qué no tenemos 3 meses de vacaciones? ¿Por qué no trabajamos un mes y uno no? ¿No? A que se nos va a todas el síndrome postvacacional. Bueno, a eso voy con qué transforma socialmente, ¿no? Vamos instalando ideas. Los dispositivos de poder han instalado la idea de que el trabajo es bueno. Y yo lo que me pregunto es cuáles trabajos son buenos y cuáles no. Y si lo que es bueno le llamamos trabajo o le llamamos de otra manera, ¿no? ¿Y por qué no tenemos un salario universal? Como veis, cuando uno empieza a politizar, el mundo empieza, ya aquellos que quieren un mundo X se les empieza a complicar, ¿no? Entonces, cuidado con la psicologización de los procesos. Es muy importante estar atentas a esto, y lo digo también como psicóloga, que cuidado con lo que estamos, con algo que es esperable para un entorno opresivo, y entonces pensamos que es algo a erradicar, un síntoma a erradicar. Bueno, a veces esos síntomas están bien ahí porque nos orientan en qué es lo que va mal en otros aspectos. Entonces, ¿qué nos dice? Y acá traigo a Eva Illouz, que está absolutamente peleada con el psicoanálisis, para que no piensen que solo he ido a mirar a quien me da palmaditas en la espalda. Ella dice que se produce una estandarización del yo y de las emociones. Ella está muy enfadada con los perfiles emocionales que genera la psicología. Entonces, dice que se objetiva la vida psíquica, es decir, sí necesitamos una pequeña objetivación, sobre todo cuando hay cierto sufrimiento vinculado a patologías. Esto no quiere decir que no existen las patologías. Ahora, cuidado con pensar que nosotras conocemos toda la vida psíquica de la persona, ¿no? Se generan categorías y significaciones impuestas, y esos perfiles emocionales ella los critica muchísimo. Es verdad que ella se está refiriendo al contexto americano, donde se produce una gran manipulación, ¿no?, de las personas a través de estos perfiles y estas formas de entender. Entonces, puede haber, por supuesto, algunos pequeños perfiles, pero vieron que en el tema de la violencia contra las mujeres nos hemos cansado de decir, cuidado con pensar que hay perfiles de mujeres víctimas, que hay perfiles de hombres que maltratan, ¿no? Estamos todo el tiempo luchando con sacar esta idea, pero a la vez necesitamos, ¿no?, entender las coordenadas de lo que ocurre. Entonces, esto es importante, ¿no?, porque lo que va a decir Eva Illouz, que es muy interesante, es que el yo se transforma en algo racional, ¿no?, que pondera las pérdidas y las ganancias. Y hace poco en una tertulia me decía una chica, a mí si no me conviene, no tengo esa relación con esa persona, ¿no? Relación del tipo que sea, ¿no? Cuando sabemos que hay cosas que no tienen que ver con la conveniencia, y es esperable que no tengan que ver con la conveniencia, ¿no? Y aparece esta idea de la automejora, la autorrealización, esa idea positivista de que una se va trabajando y va siempre hacia más, ¿no? Y lo que va a decir que este yo racional es muy introspectivo respecto a otra cosa que ha ocurrido en otras épocas de la humanidad, ¿dónde estaba el alma? ¿Se acuerdan del alma? ¿No? Ya sé que suena específicamente, la tradición judeocristiana nos traiciona, pero ella no dice que era mejor, dice que era una época distinta porque el alma nos sacaba hacia otra cosa, nos sacaba hacia afuera. El alma se integraba finalmente en un conjunto fuera de una misma. Entonces, esa conexión con el afuera ahora no. Ahora lo que digo, el mundo se transforma en una proyección de nosotras mismas, ¿no? Y otra cuestión, ahora lo voy a decir, que va a ser muy criticada por ella, es la idea de psique, que yo me animo a decir incluso la idea de cerebro. Si ustedes abren los diarios en estos días, en estos artículos de opinión, cada vez más asimilan el ser al cerebro. Yo no digo que el cerebro no sea importante, y si te das un golpe en la cabeza, no, es importante. Pero cuidado con quedar tan asimilado el ser a algo tan biologicista como el cerebro, del que además, aunque parezca que se sabe mucho, se sabe poco, ¿no?
¿Qué explica eso de la angustia? Todavía poco, por suerte, esperemos que nunca la explique. Condiciones de opresión, ¿no? ¿Dónde quedan las condiciones de opresión de una persona? Aparecen cuestiones emocionales, ¿no? Psicológicas. La omisión del contexto, y ahí está el alma de la que he hablado. Y luego hay una investigadora argentina, que es Virginia Cano, que nos va a hablar de un capitalismo afectivo que separa, que aísla, que después de este proceso que ha supuesto la pandemia ha quedado muy acentuado también, ¿no? Y que genera un ego liberal, hecho a sí mismo, como he comentado. En una época de sacerdotía, decía una de las participantes, de neoliberalismo, entra como cuchillo en mantequilla todo esto de la psicología como autoconsumo y autoayuda. ¿Y qué dice Eva Jones? Que vamos a evitar el sufrimiento. No porque ella diga que hay que andar sufriendo todo el tiempo, ¿no? Pero cuidado, porque hay sufrimientos que van a ocurrir, que necesitan espacio y que no pueden ser borrados. No me quiero poner en zonas que en este momento del mundo donde hay gente sufriendo muchísimo. Pero incluso el sufrimiento tampoco tiene que ver únicamente con las condiciones, ¿no? De estar en una guerra. Hay más sufrimientos a los que hay que darle lugar, ¿no? Y entonces ella dice que lo que procuramos en oposición a ese sufrimiento es un proyecto hedonista y utilitario que se centra en la satisfacción, en la utilidad, en el placer y casi en el alivio, ¿no? Sí que me parece un problema la dictadura de la felicidad, comentaba una de las participantes, la psicologización de la vida, y creo que se te lleva a vivir de una manera mucho más autocentrada y por tanto más neurótica, y cuanto más te miras, más te rayas, ¿no? Y es verdad, el aspecto de lo que se llama neurosis en mi campo tiene que ver con eso, con pensar que uno es excepcional y que no forma parte de lo común. En realidad, una mejora de su neurosis cuando se da cuenta que comparte miserias con el resto de la humanidad. Es decir, cuando nos descentramos, no cuando pienso que lo peor del mundo me ha pasado a mí, ¿no? E incluso las personas que están en esta posición, si tenéis cerca a alguien, os pueden resultar incluso, os cansáis, os resulta, ¿no?, un poco, digamos, difíciles de llevar, ¿no?, un diálogo. Y aquí, ahora que dije la palabra os cansáis, hay cuestiones muy interesantes para leer en relación al cansancio y a la fatiga, que son malestares de nuestra época y malestares que están mencionando, nombrando a las mujeres. Los vamos a leer como un efecto, como un impacto, los vamos a leer como una patología. Ahí está este camino de la psicologización para pensar. ¿Qué más nos dieron? Ejemplos concretos, como hemos mencionado, la creación de las necesidades, las promesas de bienestar personal, la autorrealización. El auto hoy va por todos lados. La autoestima, por ejemplo, es una cuestión muy presente, ¿no? La perspectiva del autocuidado y el desarrollo personal y el abandono de la meta de la transformación social. Más cosas que dijeron. El lenguaje psicologizado y psicologizante lo ha invadido todo, ha arrastrado el elemento político de todo y ha eliminado todos esos términos porque además es más cómodo. Como veis, después, incluso esta misma participante vais a ver que se modera, ¿eh? Porque al principio sacamos toda la crítica, vamos pensando y luego vamos rescatando cuestiones, ¿no? Entonces es verdad que los lenguajes también están relacionados con los contextos históricos. Como veis, cuando yo digo red de significados, instituciones para hablar de un dispositivo de poder, en el discurso de las participantes también aparece el dispositivo de poder, ¿no? Hay otros términos que hablan de los procesos y los hemos perdido. Hemos dejado de hablar de emancipación de las mujeres. Y entonces, aquí, para que me terminéis de entender qué parte del yo me molesta, traigo a una psicoanalista chilena, que es Constanza Michelson, que dice, no estoy de acuerdo con lo que pienso, ¿no? Ella dice, el yo está roto, roto en el sentido de que a veces nos contradecimos. Y entonces os traigo una cita de Vivian Gornick, de una de sus novelas, porque creo que entendía muy bien Vivian Gornick lo que le pasaba a ella y en mi caso a mí también, ¿eh? Desde el nacimiento hasta la tumba estamos todos divididos. Queremos crecer y no queremos crecer. Estamos ávidos de placer sexual y tenemos miedo del placer sexual. Nuestro sufrimiento es al mismo tiempo una fuente de dolor y consuelo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que como veis, la vida anímica es un poco más compleja, ¿no? Y la disposición y el compromiso a escuchar
bueno, a veces puede ser muy incómodo, ¿no? Sobre todo para quienes trabajáis en este campo, ¿no? Entonces, este es un poco el yo que digo, cuidado, ¿qué vamos a potenciar del yo? No digo que no haya que trabajar con el yo, pero vamos a pensar un poco qué estamos potenciando y pensando, ¿no? Porque mucho yo nos va a aislar también. Algunas ideas más que comentaron en los grupos, ¿no? El tema de la incomodidad, porque vieron que veníamos del bienestar, el alivio. Bueno, ¿y qué hacemos cuando estamos incómodas? ¿Qué dijeron los grupos? Que malestar y conflicto son intrínsecos al proceso de empoderamiento desde una perspectiva feminista. Con lo cual, como veis, el bienestar aquí no tenía mucha cabida en este sentido. Un empoderamiento que te llega a cambiar de posicionamiento es diferente a un empoderamiento que te genere una situación momentánea de bienestar. Es que en realidad, si transformamos las relaciones en el entorno o un poquito más allá, se producen ciertos malestares y reacciones como las que estamos viviendo en este momento. Hay una reacción contra los derechos, contra la igualdad, ¿no? Hay un grupo que no está muy contento con esto. Y esta es una coordenada importante, ¿no? Cambiar de posición es gratificante, pero no siempre podemos decir que trae bienestar, ¿no? Darse cuenta es una referencia que hacemos mucho en Argentina. Cuando te das cuenta de las cosas, no sé si la palabra que lo acompaña es bienestar, pero sí siente una cierta liberación respecto de la opresión, solo con nombrar y darse cuenta. Entonces me parece súper bien, dice una, poder hacer respiraciones profundas, pero eso no es empoderamiento, ¿no? Yo aquí lo entendí, me imaginé, ¿no? Cuando te dan la bolsita, ese tipo de cosas y que vale. Es cierto que en un estado de agitación uno no está en el momento más reflexivo de la vida, que no tiene que estar el estado de agitación, pero tenemos que ser más ambiciosas e ir más allá de decir no tiene más estados de agitación, ¿no? Vamos a ver qué más hay ahí, ¿no? Ni procede del bienestar, ni te lleva al bienestar, el empoderamiento, ¿eh? Pero no se puede estar bien de otra manera, luchando. Entonces, como veis, recordar que los grupos tenían esta premisa, o trabajaban en igualdad o eran activistas. Entonces, este recorrido que algunos llevaban de varios años, permitían, ¿no?, situar de qué hablaban cuando hablaban de incomodidad. Y el efecto despolitizador, la necesidad de politizar las desigualdades que afectan a las mujeres. Y una de ellas dijo, nada es político si todo pasa por el yo. Claro, porque ¿dónde está lo común, las demás, el contexto, ¿no? Creo que poco músculo, mucho confeti, mucha fiesta en torno a tal, pero luego ¿quién se queda a recoger el confeti después de un 8 de marzo? Fíjense, aquí ya estamos incluso criticando las formas de activismo, ¿eh? Aquí fue solo el grupo. En la retaguarda, ¿quién está ahí trabajando, generando discursos, generando discusiones? Bueno, aquí estamos generando una discusión en torno a un tema que parecía que estaba ya resuelto, anclado y que era una buena estrategia, ¿no? Veo como un microclima y la gente está politizada, pero sales de ese microclima, apaga y vamos. La cosa va por barrios. Encuentras a chavalas muy movilizadas y a otras, en todas las épocas han habido vanguardias, que a veces idealizamos épocas anteriores como si todo el mundo se movilizara, luchara, etc. Y creo que en este sentido, pues hoy hay gente que se organiza a luchar. Tampoco yo minimizaría lo que hay. Como veis, el grupo parecía que se había hundido en la miseria del empoderamiento y a la vez rescata, ¿no? Porque el propio acto de hablar en el grupo les generó como inquietud, ganas de saber, ganas de continuar debatiendo, ¿no? ¿Y a qué conclusiones llegué? Con una cosa que me pasa, que es la imposibilidad de concluir. Es decir, cuando llegué a esta parte, claro, porque uno dice, si yo tengo una mirada crítica, no puedo concluir. No, es verdad, no puedo concluir. Llegué a unas aproximaciones, ¿no? Pero con ganas de que esas aproximaciones luego sean contradichas, sean subvertidas de alguna manera en ese sentido, ¿no? Que el neoliberalismo es un moldeador de subjetividades, bueno, en ese sentido no es una conclusión mía, ¿no? Lo tengo bastante claro, si no, no estaríamos en este momento. Miren
qué interesante. La otra vez, presentando también este trabajo, apareció una idea que salía de los grupos culturales de los años 90, ¿no? Donde las mujeres decían, como conclusión, soy otra. Entonces, fíjense qué diferente decir soy otra de me siento bien, por ejemplo, ¿no? O estoy empoderada. Soy otra es una descentralización del yo muy potente, ¿no? Sobre todo cuando sale en un discurso grupal. Y me pareció muy interesante para marcar dos épocas y la transformación de esas épocas. No porque ahora no podamos llegar a eso, ¿no? A ser otra, pero otra ¿desde dónde? ¿No? Porque ellas eran otras en el encuentro que les había producido estar con otras, no en un viaje interior. ¿Qué moldea a nivel subjetivo? El individualismo, las formas de vida controladas y uniformes, el espejismo de la elección y el esfuerzo, la automejora y autorrealización, ¿no? El espejismo de la elección y el esfuerzo es, incluso personas que están muy mal te dicen, no me digas que puedo, ¿no? Es casi como una recomendación, no vamos a decirle al otro que puede, no vamos a ir alimentando esta cuestión, ¿no? Empoderamiento liberal, digo yo, como un dispositivo de poder para empezar a separarlo, ¿no? De este pegoteo que se le hizo con estas cuestiones, ¿no? Que potencia un yo introspectivo, del que tenemos que tener un poco de cuidado, como he dicho, que psicologiza la emancipación y lo transforma más en un problema de voluntad personal que del contexto, ¿no? Que genera desigualdades leídas como problemas mentales, a veces incluso, que mercantiliza a través de técnicas de bienestar, que despolitiza. Estos son todos los elementos que me han llevado a pensar que se había transformado en un dispositivo de poder. No siempre, pero en general vemos que hay, por eso es el fenómeno de captación, ¿no? Como que nos vemos arrastradas incluso discursivamente. Y donde reconocer lo colectivo implica no reducirlo a una suma de individualidades. No confundamos un grupo como qué bien, ¿no? Cuando tenemos en realidad que encontrarnos en las diferencias, ¿no? El contexto y las diferencias son dos cosas importantes. Formamos colectivo cuando podemos hablar a pesar de ser diferentes. Cuando somos idénticas, estamos más en Instagram, ¿no? Para que me entendáis un poco. Vieron que el algoritmo te sugiere lo que tú, ¿no? Te recomienda y va alimentando el yo introspectivo, para que me entendáis. Y una se encuentra súper guay. Y cuando aparece alguien que le rompe un poco el discurso, se mosquea, ¿no? Esto es algo que nos está pasando a todas y de lo que hay que estar muy advertido, ¿no? Es decir, si yo atravieso una situación y no me pregunto qué tengo que ver en lo que me pasa, ¿no? Tengo dos cuestiones. O soy víctima del entorno que se entromete en mi interioridad, ¿no? O no puedo con lo que me pasa. Y no puedo y tengo que seguir indagando en qué me pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio de responsabilidad e implicación es más complejo, ¿no? Es como entrar y salir de una misma, ¿no? Ahora vais a ver la última frase que os traje. ¿Qué horizontes veo para este tema? Explorar alternativas, despatriarcalizarnos. Fíjense qué horizonte fácil os propongo. ¿Cómo nos quitamos el patriarcado de encima? ¿No? Equivocándonos seguro, ¿no? El momento ese donde una está lavando el plato y dice, esto me suena, ¿no? A dispositivo de poder. Hoy cuando vayáis a casa, esto es un dispositivo de poder, ¿no? Y todo lo que hacemos para no modificarlo. Que se me da bien, me gusta, prefiero, nos hemos dividido, nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? En lo que es... ¿Dónde vemos los dispositivos de poder? En lo más cotidiano, ¿eh? No se imaginen que hay que ir al Parlamento. No, el dispositivo de poder es en lo más cotidiano, donde vos sentís que algo ha hecho coacción y no he dicho lo que quería decir, ¿no? O no he hecho lo que quería hacer. Y avanzar sobre el malestar de género sin abandonar el contexto. Es decir, hay gente, hay personas, hay mujeres, hay hombres que necesitan, por supuesto, abordajes más individuales, sí. Pero no confundamos y pensemos en el contexto, pensemos qué está produciendo, ¿no? Esta cuestión. Porque si no, claro, nos vamos a transformar en un montón de terapéuticas, pero va a seguir estando el malestar ahí, porque el malestar no es la patología. Esto me gustaría señalarlo, porque siempre nos queremos sacar el malestar de encima. El malestar a veces señala el deseo. ¿Qué quiero decir?
Cuando vamos a hacer algo desde el deseo, que el deseo no es el anhelo, como decía Vivian Gornick, ¿no? Y no es muy cómodo, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, cuando tenés que subir acá y hablar, una siente un pequeño malestar. Y sin embargo sube, habla, expone, y aquí estamos, como veis, no estoy enferma en este momento, ¿no? Podría ser. Incluso, recuerdo hace años una compañera que sabía tanto, que cuando entró al examen se desmayó. La pobre, y se desmayó en la Facultad de Psicología, ni les cuento los chistes que aguantó durante años, ¿no? La pobre de las interpretaciones. Es decir, ese malestar, ahí está, y te permite hacer. Cuidado con, si no hubiera malestar, ¿cómo nos orientamos? Estamos adormecidos, pero cuidado que el discurso social tiende a adormecernos. Quiere saber poco del malestar, por eso es mejor hacer el yoga, la gimnasia y todo lo que nos dicen que caminar 20 minutos al día es bueno, ¿no? Yo no digo que eso sea malo, digo que no borremos el malestar porque es una brújula. Las contingencias de los contextos sociales, la capacidad de agencia y la responsabilidad subjetiva. Los dispositivos de poder, ¿vieron? Ahí está el sistema quejándose. Los dispositivos de poder, claro, esto que os decía, ¿qué es la capacidad de agencia? Es la capacidad de cambiar las cuestiones, ¿no? Esto que nos adormece nos quita capacidad de agencia, pero a la vez, ¿no? El malestar nos puede devolver. Que repetimos, lo tenemos clarísimo, es decir, tropezamos 20 veces con la misma piedra, pero 20 veces no somos exactamente iguales, nosotras. Nosotras somos distintas cada vez que repetimos. Entonces, ¿qué ocurre? La repetición no es idéntica, si no imitaríamos. Y alguna vez en la repetición algo se quiebra y podemos hacer un cambio. Podemos hacer algo de otra manera. Podemos introducir una diferencia que genere ese cambio. Eso pasa en lo personal y pasa en lo colectivo, ¿no? El pensamiento crítico, y es esta mañana que hemos estado y que estamos aquí pensando, no está de moda pensar, ¿no? Cuando la gente te dice, dime una película para ver que no tenga que pensar nada, pues, ¿no? Eso pasará, me quiero entretener. Bueno, a veces una se entretiene, ¿no? Pero cuidado porque las películas piensan siempre, hasta la más tonta baja línea. Entonces, así como, ¿no? La Matrix está pensando, cuidado, ¿no? Está como poco de moda pensar, ¿no? Y habéis visto incluso a Ana Requena ha hecho el libro Intensas, ¿no? Yo siempre he sido muy intensa, pero nunca lo había visto como un problema, ¿no? Pero es verdad que al lado de los pocos caracteres para transmitir una idea, pensar es más incómodo. Porque pensar críticamente me puede llevar a todo lo contrario de lo que yo pensaba, como dice Michelson, ¿no? Que terminas no estando de acuerdo con lo que pensabas, pero es un tiempo necesario de pensamiento crítico. Y esto no pasa si no tenemos tiempo también, que es lo que tenemos que hacernos, ¿no? La necesidad de mantener esos espacios, casi como diríamos, si tenemos que pensar una práctica es, en mi entorno, ¿qué espacio hay para que la gente se junte a pensar? Aunque vayan dos, ¿no? Los espacios necesitan tiempo, un tiempo que suponga una rutina, porque si no, si queremos resultados inmediatos en el contexto actual, no va a pasar, ¿no? No ocurre. La identificación de las formas de discriminación en la dinámica social. Es decir, sigamos pensando críticamente cuáles son las discriminaciones. Traigo la palabra discriminación, como veis, y no privilegio, porque yo creo que el privilegio, que es interesante pensarlo, en este momento nos hace, a veces desplaza esta idea. Pensemos cuáles son las condiciones de discriminación. Luego ya veremos si tenemos un privilegio nosotras, un derecho, todo, pero pensemos mucho las formas de discriminación y identifiquémoslas, ¿no? Y el encuentro desde las diferencias descentrando al yo, como dije. Y la construcción de un nosotras que oriente desde los destellos del feminismo. Tomo esta metáfora por la oscuridad. La idea del destello en relación a la oscuridad que propone algún pensamiento más liberal, que capta sentidos como el empoderamiento, ¿no? Y enfrentemos la oscuridad del individualismo neoliberal. Es decir, intentemos desde nuestro hacer ir contra esa premisa individual, ¿no? Que es tan, tan potente. Y para cerrar, os cuento otra cita mía, ¿no? Pero no se trata de que algo del trabajo personal no sea necesario en los procesos de emancipación. La cuestión es desde dónde es leído ese malestar. Encontrarse a sí misma
además de una pesadilla, en caso de que fuera posible, es una tarea ilusoria por la imposibilidad constitutiva. Algo siempre escapa a la posibilidad de saber todo o decir todo al respecto. Además, hablar de nosotras es hablar de las otras. De manera paradójica, ser nuestra versión más radical es dejarse arrebatar por el acontecimiento inesperado. No es posible escapar a lo que nos habita. A menudo deseamos lo que en realidad no anhelamos. Y comprender esto es posible gracias a la irrupción de un malestar que, con suerte, posibilita el trabajo de una conciencia crítica. Y con muchas ganas de que hablemos y que me preguntéis cosas. Si queréis alguna duda o algo para facilitar. Qué silencio. Vale eso de, más que una pregunta, tengo un comentario, vale perfectamente también aquí, ¿no? Esto es un pregunta-comentario. Que, bueno, es verdad que hay que reposar un poco todo esto, entonces igual cuesta lanzarse a preguntar, pero a mí me venía a la mente hace años, hablando de empoderamiento, como a mí me fascinó el concepto, empoderamiento individual, empoderamiento colectivo, pero entendiéndolo desde esta ¿no? Desde el empoderamiento individual, desde esta autoestima, desde todo lo que estamos, ¿no? hoy criticando o estábamos viendo, ¿no? como este empoderamiento neoliberalista. Y sí que me venía la idea de trabajar este empoderamiento individual desde los feminismos y desde las teorías feministas y de los propios movimientos feministas, ¿no? Como también desde ahí se colaba un poco esta idea y a mí me encantaba también. Y luego comentarios que sí que me han llegado a mí de, chica, pero de un entorno muy cercano pero empoderamiento, ya, o sea, como ya vale, ¿no? Eso que decían ahí de, si ya estás muy empoderada, ya no hace falta empoderarse más. Entonces, sí, a ver cómo veías tú esto del empoderamiento individual, Vanina, desde los movimientos feministas también. Eso los grupos comentaron, ¿no? Como muchas veces desde ciertos posicionamientos más progresistas, ¿no? Se politizaba en un sentido que nos olvidábamos de lo individual o del ser o de la particularidad. A mí a veces más que individual me gusta decir la singularidad, ¿no? de cada una. Entonces como que eso también era necesario. Y yo creo que también, claro, en los años una va viendo como dos mecanismos. Seguro si aquí hay alguien que trabaja atendiendo gente, también está quien está tan politizada que nunca te cuenta nada de sí misma, ¿no? Que vos decís, y cómo... es decir, están ahí en el mundo de las ideas, ¿no? Y no baja... Bueno, ¿y tu día a día cómo es? Y la contradicción. Yo creo que el equilibrio es complejo. Lo que pasa, lo que os digo, yo pienso más la constitución psíquica como un entre fuera y dentro, ¿no? Donde una se deja arrebatar por lo que pasa afuera y luego no es tanto que lo singular no se trabaje, sino desde dónde se trabaja, desde el encuentro con otras, donde las otras tienen, ¿no? cosas que ver. Aparte una puede hacer una terapia, que os voy a decir yo, que llevo toda la vida analizándome, ¿no? Aparte está eso, ¿no? Pero en lo que es un proceso de empoderamiento es muy interesante no olvidarnos que no están por ahí las ideas políticas y mi día a día, sino lo que estábamos comentando, ¿no? La estructura baja a lo cotidiano. Y ahí en esas, porque a veces una dice, me siento tan mal, y es que justamente estoy diciendo una cosa y haciendo toda la contraria. Somos feministas, nos hemos cargado del amor romántico y aquí nos seguimos enamorando, ¿no? Y entonces lo que hacemos es no contarlo en el grupo feminista, ¿no? Y tengo las mariposas en el estómago. No pasa, eso pasa, ¿no? ¿Por qué? Ojalá, dice una investigadora que es Virulés, vale, hemos detectado muy bien los roles, los estereotipos y estos mandatos. Ahora, esto no es como un traje que uno va y se sacó, vale, ok, este fue el diagnóstico y me saqué el traje. Ahí entra la responsabilidad subjetiva
de decir un poco qué me engancha a mí en lo personal de esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que el amor no sea complementario? Es una gran pregunta. ¿Y por qué gozo tanto de esa complementariedad? ¿Cómo me desengancho de ese lugar, ¿no? Esto es medio complicado. Yo no les voy a prometer un camino de rosas ni un proceso fácil, ¿no? Lo que pasa, se trata de estar advertidas que el contexto actual de la eficiencia y la gestión nos está alejando cada vez más de ese proceso de emancipación. Y en lugar de liberarnos de lo que nos queremos liberar, terminamos alienadas a otra premisa, ¿no? Que lo tenemos más o menos detectados como dicen acá las personas de los grupos. Hay por barrios, esto se cuestiona, ¿no? Pero también, claro, cada vez nos habitan más las contradicciones, porque lo estamos cuestionando, pero a la vez, ¿no? Sin querer lo reproducimos, lo decimos. Yo hago un gran esfuerzo por no decir gestión emocional, les juro que hago un gran esfuerzo, no porque no crea que el mundo emocional sea importantísimo, sino porque me resisto a reducirlo a la empresa. Me resisto a pensar que somos una empresa. No, qué sé, tarea anacrónica, ¿no? Les hablaré desde el siglo XVIII, XIX, no sé. Ya que estamos en un archivo, desde los archivos feministas, ¿no? Pero hace poco tuve la oportunidad de ver Not a Pretty Picture, que es una película del año 75, donde la directora escenifica su episodio de violación, con una actriz que también fue violada y ustedes no saben lo que tenemos en común con el año 75, con lo disruptivo que fue ese documental, con lo político, porque ella no hacía una catarsis de lo que le pasaba. Ella se sienta a hablar con su equipo de rodaje de qué le pasaban como hombres y mujeres frente a la violación. ¿Cuál es esa cultura de la violación en el contexto de las universidades y los institutos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese trabajo es el que creo tenemos que seguir manteniendo y no ceder, ¿no? Y el espacio de pensamiento, porque realmente por eso es tan valioso el ejercicio de sacar de la universidad, porque si no, ¿en qué se transforman siempre nuestras formaciones? A mí dame las 4 tips prácticos, ¿no? Que puede haber de eso, no digo que no. Decime qué tengo que decirle a una mujer que se sienta enfrente mío, ¿no? Claro, yo muchas veces dice, primero pregúntate por tu parte de mujer, ¿no? Digo, pregúntate por esa parte, ¿no? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Es verdad que podemos transmitir una técnica, ¿verdad? Pero tiene que acompañarse del pensamiento, porque si no, nos olvidamos que la técnica responde a una ideología. Entonces, yo quiero saber si adhiero o no a esa ideología, porque si no, compro el canon patriarcal de la neutralidad absoluta. Y me podré equivocar muchísimas veces, pero ese canon no lo voy a comprar, rectificaré con el tiempo. ¿Me explico? Pero no voy a comprarlo. Es decir, me puedo equivocar, se me pueden colar algunas palabras, se me pueden colar algunas técnicas, pero tengo que pensar desde dónde se enuncia y cuál es la ideología y cuál es el objetivo que tiene esa técnica. Y a partir de ahí, trabajar, ¿no? Es un poco lo que me pregunté cuando me pregunté sobre el empoderamiento. Y fundamentalmente, ¿por qué habiendo tanta gente empoderada, los indicadores de igualdad son tan lentos en la mejora, ¿no? ¿Y por qué ahora una dice con mucha facilidad, no, esto lo elegí yo? Bueno, es que, claro, yo también, si se pueden imaginar que soy limitada para decir lo de la libertad, lo de la elección, bueno, no, también lo elegí y tan tranquila te quedas, ¿no? Vale, sí, no digo que no exista esa idea de elección, pero digo, vamos a tener en cuenta que la elección siempre es con nuestras pequeñas alienaciones, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, desde ahí, no sé si te contesto, o sea, yo me enrollé hablando y a mí me parece que yo disfruto mucho cuando hay un encuentro y estamos bien, lo pasamos bien, ventilamos, digo, cosas, ¿no? Pero también hace falta lo otro, como dice una de las participantes, quedarse a hacer agenda, ¿no? Es decir, no es solo como... esto lo dije mucho la última vez que hablé de este tema, no es solo cómo corresponsabilizo con mi pareja, la pareja que sea que tengo, es que hago cómo me involucro con las trabajadoras internas. Es lo que dice Lord. Hay otras que tienen otras cadenas, que además
sitúan el cuidado que yo hago en un menos. ¿Cómo hago ese equilibrio? ¿Cómo me comprometo? A veces simplemente a quién voto, ¿no? Si no voy a ir más allá de eso. Pero sobre todo, no perder esa perspectiva. Si yo tengo estos problemas de corresponsabilidad es porque también existe esa estructura social, esas condiciones de trabajo que someten a un grupo de mujeres, que las ponen un menos respecto del mercado de trabajo, ¿no? Que las explota y que condicionan cuando yo estoy dentro de casa también. Porque si no lo vemos muy claramente en otros temas y en este, e invertimos muchísimo en corresponsabilidad, pero ojo, que no va a funcionar mientras existan esas categorías de trabajo. Podré gestionar mejor mi día a día, pero la lógica, recordar que el sistema sexo-género es antagónico, es jerárquico, es complementario. ¿Cómo hacemos para que en esa jerarquía donde lo femenino siempre es en déficit o siempre, como dice Rita Segato, ha sido expropiado del prestigio, tenga prestigio? Para que entonces, ¿no? Femenino, o como querramos llamarlo, ¿no? De ahora en más. Todo ese quantum de trabajo, conocimiento, ¿no? Formas del afecto ocupen el mismo lugar de importancia o de valor o que para los economistas signifique algo, ¿no? Ya que manejan el mundo. ¿Cómo transformamos eso? ¿Cómo los desbancamos un poco? Es un poco, no quiero hablar más, sino hasta aquí, como decía un maestro que conocí. Hasta aquí, así alguien más habla y dice algo. Hola, gracias. Yo quería plantearte una cuestión y es por en estos dispositivos de poder, ¿no? El lenguaje. El lenguaje es poder. Entonces, yo creo que una de las estrategias de transformación pasa, vamos, sine qua non, por apropiarse del lenguaje. Y esto nos requiere un esfuerzo de velocidad muy fuerte, porque el sistema de cooptación está clarísimo. Tú lanzas ese término y se lo comen. Con lo cual el reto, yo creo, ¿no? Sobre todo en la universidad, está en generar nociones, términos, lenguaje que no se vacíe tan deprisa, o por lo menos intentemos que no se vacíe tan deprisa de significado, porque realmente es súper potente. O sea, el lenguaje, la capacidad que tiene el lenguaje para generar el pensamiento y el imaginario colectivo, incluso las herramientas que tenemos nosotras y nosotros para trabajar. Y el lenguaje, realmente, cuando tú trabajas desde unas premisas de utilización del lenguaje conscientes y críticas, genera muchos problemas en los entornos de trabajo. Porque por lo menos en mi experiencia, se interpreta como una agresión, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Parece que tu utilización del lenguaje y la manera en la que tú te expresas es como si estuvieras en la trinchera permanentemente, y no es así. Es la forma en la que tú piensas y te estás expresando. Pero en general se percibe como lo de la intensa, ¿no? Las intensas. Las intensas. Y esto es muy difícil y no sé muy bien cómo lo podemos articular, porque en general tenemos una forma de hablar y de expresarnos, diciéndolo de manera familiar, un poco redicha. Sí. Entonces se nos percibe como, uy, parece que me está explicando, parece que me está enseñando, parece que se está poniendo en un sitio de autoridad que es el sitio donde no estoy yo. Y todo eso a mí me parece que es difícil de gestionar, a mí y al equipo de mujeres con las que yo trabajo nos genera muchos problemas. Sí. Entonces un poco a ver cómo lo Sí, es interesante eso, porque hace poco me decía una colega, dice, me apunté en un curso de comunicación no violenta. Dice, ¿quieres venir? Y digo, hostia, le dije algo que no le gustó, pensé. Porque a veces me cabreo, al final soy latina, vengo de donde vengo, pero bueno, no creo que haya sido especialmente violenta. Pero es interesante, es decir, para que algo sea un poco incómodo, tiene que haber una palabra que raspe un poco, ¿no? Entonces, claro, no sé, me imagino, ¿no? Si acompañáis mujeres o estáis en ese tipo de procesos, una vez pasada esa fase donde se pueden decir ciertas cosas, hay palabras que van a molestar,
¿no? Y está bien que así sea. Es decir, hay una cómica argentina que es Malena Pichot, que siempre pone el ciclo de cuando sale de terapia, ¿no? Que sale amargada diciendo no vuelvo nunca más y la semana que viene vuelve, ¿no? Porque, ojo, no es que todo tenga que ser un camino, que estemos ahí, ¿no? Durmiendo en una cama de clavos. Pero es verdad que la manera un poco, ¿no? Como yo traía esta figura del malestar y las palabras que nos incomodan, por algo nos incomodan, ¿no? Y ahí es donde hay una buena señal. Ahora, claro, con los equipos de trabajo tenemos que estar advertidas de los egos que nos pasan a todas, ¿no? Y de encontrar, y de las lógicas también de poder que se juegan en los equipos de trabajo. Eso son cuestiones, yo las llamo como imaginarias, ¿no? Donde cada una ejerce un rol que a veces el grupo te lo adjudica, ¿no? No es que tú te creas eso y funcionas de esa manera. Entonces, es verdad que hay una dificultad, porque el lenguaje es muy imperfecto en lo que transmitimos. Y el estar todo el tiempo revisando cómo trabajamos y hablamos tampoco es para todo el mundo, ¿no? Es verdad que hay quien quiere que le den las 4 fórmulas y ya está. Yo esto no lo digo como una crítica, en el sentido de quien puede trabajar así, porque también es verdad que hay quien puede trabajar así y no de otra manera, sino que si tenemos que pensar un poco más allá, diseñar alguna política, alguna estrategia y demás, seamos también honestas con los indicadores luego que tenemos de devolución, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿conseguimos lo que queríamos o más o menos? ¿Hasta dónde lo público puede conseguir ciertos objetivos y hasta dónde tienen que ir por otros lados, ¿no? Eso es un poco lo que podemos pensar. Ahora, en el trabajo con el lenguaje, es complicado. Yo no sé si tengo una respuesta a lo que problematizás. Me parece guay que lo problematices, ¿no? Me parece interesante. Me parece que los equipos de trabajo a veces no tienen tiempo de problematizar estas cosas que surgen, ¿no? Porque hay mucha vorágine, se atiende, ¿no? Muchísimo, si trabajas en la atención, o si no, como hay cierta prisa, ¿no? Me parece, o cierta carga excesiva de trabajo, donde esto del lenguaje tiene que suceder para que entonces aparezcan las preguntas y también el malestar que genera algunas maneras se pueda de alguna forma elaborar y conversar, ¿no? Pero, claro, no es fácil, porque además muchas veces no elegimos a las compañeras de trabajo, ¿verdad? Se conforman los equipos y si estáis en lo público encima cambian cada tanto tiempo, ¿no? Lo cual lo complejiza un poco. Pero si nos orienta la práctica, en la que nos toque, ¿no? Deberíamos poder interpelarnos un poco profesionalmente, ¿no? En un punto no terminar sabiendo bien de qué hablamos para después poder reconstruir de alguna forma juntas de qué estamos hablando. Pero yo pienso que el tema del lenguaje, sobre todo si lo queremos reducir a la comunicación simplemente, se nos va a complicar. Es decir, el lenguaje es más que la comunicación. En el lenguaje va lo dicho, lo no dicho, lo que nos antecede, el deseo y el inconsciente, si me lo permiten. Va todo. Entonces, a veces una dice, uy, me he perdido por aquí, ¿no? ¿Y ahora cómo vuelvo, no? O te ves haciendo una intervención que te sorprende, que decís, yo no me había imaginado esa intervención. Y tiene que ver con lo que se produce en el lenguaje con otro. Porque también en el lenguaje nos encontramos, ¿no? Con otra. Nos encontramos, nos separamos, nos volvemos a encontrar. Entonces es complicado, y es complicado cuando señala especialmente lo que nos falta, ¿no? Digo, profesionalmente nos señala algo que de algún modo es muy ciego a nosotras, pero que tiene que ver con eso que no completa, no cierra, ¿no? En una intervención, en un conocimiento, si trabajáis, si aquí hay gente que trabaje también con personas, con mujeres incluso, con mujeres que además atraviesan la situación de violencia de género, bueno, muchas veces no se completa fácilmente un ciclo, ¿no? Se interrumpe, pasan cosas, se marchan, no vuelven, vienen, ¿no? Van, y todo eso tiene que ver con el lenguaje y con lo que no podemos llegar a hacer con el lenguaje. Es decir, con el lenguaje podemos hacer muchas cosas y luego también encuentra sus límites, ¿no? No sé si me quieres decir algo más para que me oriente. No, yo trabajo en el ámbito de la cultura. De la cultura, mira, qué guay.
O sea, construcción de imaginarios colectivos, revisión de esos imaginarios, transmisión de los mismos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es muy complicado. Sí, porque claro. hay una revisión de muchas cosas y un cuestionamiento crítico, ¿no? Claro, claro. Y entonces a veces nos faltan determinados términos, palabras que sustituyen a otras, que nos generen esas nuevas posibilidades. Claro. Y entonces nos parece que es un campo de trabajo muy especializado en el que tenemos todavía muchas lagunas. Claro, y uno pensaría, miren, la cultura, ¿no? Qué espacio para el pensamiento crítico, ¿verdad? Y sin embargo aparecen, ¿no?, esas dificultades y esos obstáculos para poder encontrar. Pero bueno, también desde las posibilidades del arte aparecen también las invenciones de alguna forma, ¿no? O las maneras, no por novedosa, que esto yo creo que es la dificultad, ¿no? Después de tantos siglos de cultura, no tanto lo novedoso, sino captar algo de la época y poder, ¿no?, ponerlo en esa visión crítica, ¿no? Pero sí, es difícil, y es difícil, claro, con los egos a veces que, que se cruzan, ¿no? Que no es fácil, sí. No sé si hay algún otro ámbito que quiera comentar. Acá apareció cultura. Buenos días, Egunon. Buenas. Ha sido muy interesante escucharte y igual en algún momento un poco complejo seguirte, pero... Vale, pero pregúntenme, porque les juro que he pensado tanto cómo hacerlo más fácil, pero a veces se me complica. Más que un comentario, te quería hacer una pregunta. Desde tu experiencia o desde lo que has podido estudiar, ¿cómo se te ocurre que se podría utilizar ese cambio de paradigma que haces desde el empoderamiento a la emancipación en el ámbito de las mujeres de violencia de género? Yo vengo de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito, que estamos acompañando a mujeres. Me parece súper interesante, pero ¿cómo lo podemos luego llevar a la práctica en ese acompañamiento como cercano, ¿no?, en las mujeres? Es interesante porque, claro, esto no lo he mencionado, pero... Bueno, voy a pensar un poco en voz alta con el riesgo de que igual, como va a quedar en el YouTube, igual dentro de 2 meses digo, pero qué barbaridad dije. Bueno, voy a pensar un poco en voz alta. Por otro lado, trabajamos dentro de estructuras, ¿no? Entonces, claro, dijiste Oficina de Atención a Víctima de Violencia de Delito. Miren toda la... Tenemos ahí, hablando culturalmente, como para desmontar todo el nombre y pensarlo, ¿no? Que es muy interesante porque es verdad, hay un momento donde tenemos que ser víctimas, porque el sistema lo necesita, y hay un momento donde tenemos que dejar de serlo. Os pongo un ejemplo de mi país para que entendáis, porque yo cuando vine acá hace unos años ya me llamaba mucho la atención la palabra víctima, estaba muy presente. Y a que a las madres de Plaza de Mayo nunca las habéis escuchado decir que son víctimas del terrorismo de Estado, que lo son, no es que no lo sean, ¿eh? Y esto fue una cosa que en los grupos salió. ¿Qué hacemos con la palabra sanar? ¿Qué hacemos con la palabra víctima? ¿No? ¿Cómo la tratamos y cómo la abordamos? ¿No? Es verdad que una dice, yo me puedo sentir, mi objetivo en el trabajo puede ser que estas mujeres con las que trabajáis tengan determinada cuestión. Ahora, ¿cómo daría vuelta yo la pregunta? ¿Qué se proponen ellas? ¿No? Devolverles su posición, aunque su posición sea repetir a veces. Qué difícil para quienes están, ¿no?, en el ámbito sanitario, de la salud, o que la posición sea repetir, pero igual hay que repetir una vez más. Que esto, ojo, por favor, no me malinterpretéis, no voy ni por el lado de, ¿saben?, sino de las posibilidades subjetivas de una persona, ¿no? Entonces, quizás el replantear esa cuestión tan de objetivos que a veces trabajamos, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo hace poco... Creo que con alguien del INAI, me parece, Sara comentaba, ¿cuánto tiempo vamos a dar? Porque si uno ha tardado 30 años en llegar hasta acá, no puede pensar que en 8 sesiones sale. Igual aquí hay gente que trabaja en lo breve, que no digo que no, pero no es mi campo. Tampoco digo yo que tienen que ser 30 años, ¿no?, que son los que yo llevo necesitando, ¿no? Quiero decir que lo que tiene que ocurrir es cuándo vamos a poner el tiempo de cada una por delante, ¿no? Y si lo podemos poner como una instancia pública o tenemos que facilitar luego que esa persona pase a otros lugares, ¿no? Pase, pero yo digo siempre mucho esto, cuando una utiliza el término alta,
das el alta, ¿no? Esto en términos para quienes sois psicólogas, es muy potente el alta. Miren cuando ustedes tienen una enfermedad de otro tipo y te dan el alta, ¿no? Otra cosa es que una diga, bueno, se acaba este trabajo y ya seguirás por ahí, ¿no? Entonces, en lugar de cerrar con la palabra alta, abro a que hay un trabajo por hacer, ¿no? Pero creo que ahí es un poco, la pregunta es, ¿cómo escuchamos a estas personas, a estas mujeres que se acercan y qué objetivo, si lo tienen, pero no me gusta mucho la palabra objetivo porque no parece que, pero como sé que a veces hacen falta los objetivos, ¿no? Pero hacia dónde se encamina ella o hacia dónde se orienta, ¿no? Y mi trabajo escuchando es orientarme hacia donde se oriente ella también, no pensar yo qué es lo bueno, pues yo puedo pensar que lo bueno es que no tenga estas parejas, que no repita, ¿no? Que pueda cuidar a sus hijos e hijas, ¿no? Muchas veces el entender que no los pueden cuidar es todo un desafío para el buen pensamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo les damos para que se tengan de algún modo que rearmar, vamos a decir? ¿Qué pasa si se rearman con las coordenadas que tenían y no con unas nuevas, ¿no? Yo creo que la idea sería no cerrar en el proceso que hace, sino dejarlo un poco abierto porque sabemos que va a requerir mucho tiempo. Requieren mucho tiempo. Las transformaciones personales subjetivas requieren mucho tiempo. Y el sistema nos dice que breve, que si aplicamos 4 técnicas va rápido, ¿no? Pero yo en el trabajo, a ver, puede pasar que uno lo haga breve y dentro de 2 años vuelva a pasar, ¿no? Esto, quienes trabajan más breve, claro, no valoran esa otra parte. Hay unas ramas de la psicología que le llaman recaídas a veces, o a mí no me gusta mucho tampoco el término recaída dicho así, otra cosa es la gripe, ¿no? Pero me parece que la vida anímica es más compleja, ¿no? Pero yo creo que, claro, entre el nombre de la estructura en la que trabajáis, ¿no? Que tiene, hasta podríamos estar horas con la palabra delito, ¿no? Haciendo acá un grupo de debate, todas las que estamos aquí, ¿qué hacemos con esta palabra, ¿no? El delito, ¿no? Dentro de la vida familiar y de pareja, ¿no? Como se me ocurren como muchas ideas, pero creo que es un poco esa, el ver las limitaciones de la estructura en la que trabajo y no cerrar mucho el camino para que estas mujeres puedan seguir porque requieren tiempo y espacio. No. La violencia contra las mujeres es una cuestión muy estructural, ¿no? Que adquiere formas muy naturalizadas, porque claro, cuando es tan extrema para estar en vuestro dispositivo es que es muy evidente, pero está llena de muchas otras cuestiones previas, casi imperceptibles, que ya conocéis muy bien, que están muy trabajadas y van a requerir muchísimo tiempo. Como también valorar bien si estamos o no frente a un trauma. Cuidado, porque hoy día os pasará que muchas violencias quedan pegadas al trauma y no siempre, ¿no? Y tenemos muchas supervivientes de muchos conflictos, no solo de la violencia contra las mujeres, que no atraviesan situaciones que llamamos trauma, ¿no? Entonces, creo que es muy importante una escucha que sea desde el otro, ¿no? Había un psicoanalista que decía, entramos con todo lo que sabemos y todo lo que desconocemos a escuchar. Es decir, no es que una entra sin conocimientos, pero vamos a poner en el centro a esta mujer y a escucharla, aún en la parte que me sea insoportable. Para eso tengo el resto de equipo, ¿no? Para comentar ese aspecto, ¿no? Y el tiempo, que ya sé que es lo que menos nos dan a veces, ¿no? En los recursos, aunque digamos que hay tiempo y la ley diga que hay tiempo, y muchas cuestiones a veces no hay tanto tiempo, ¿no? Y lo habrás visto, son procesos que requieren mucho tiempo, mucho tiempo. Y por eso esta idea positivista de evolución en la vida anímica tampoco, es decir, porque tampoco un bajón es ir para atrás. ¿Me explico? Hay cosas, esto lo habréis visto también con algunos duelos que a veces no cursan como tienen que cursar en su momento y aparecen más tarde. No es que fuiste para atrás, aparecen cuando los podés mirar de alguna manera. Y eso, aunque, claro, porque confundimos el bienestar y el no bienestar con retrocesos, sí, no necesariamente son retrocesos, como está esa palabra regresión, ¿saben?, dando vueltas, pero como decía el otro día Clara Obligado, no regresamos, es imposible regresar. Otra cosa es
que para poder olvidar tengamos que hacer presente algo. Y lo hagamos en el momento de la vida que lo podamos hacer. Eso es otra cosa, ¿no? E imagínense cuando estamos en el campo del amor, de la violencia, porque nos guste o no nos guste, lo llamemos más deforme o no, algo del amor se ha jugado ahí. Yo sé que esto no está muy de moda decirlo, pero si no empezamos a hacer eso, escucharlo desde ahí un poquito, ¿no? Después podremos decir, ¿no?, a dónde me llevan estos caminos y pensar un poco más, ¿no?, en ese sentido, pero a veces no hay amor, a veces es otra cosa, pero a veces se ha jugado algo del amor y lo tenemos también que poder mirar y pensar y escuchar, ¿no? No sé si... ¿Bien? Los tips no se me dan bien. Sí. Si no hay más preguntas. No sé si alguien más. ¿Algún concepto? Ay, online, aquí no sé si... Pero no, no teníamos. Creo que no... Solo se podía ver. Solo se podía ver. Sí. Perdón la gente online que no la hemos dejado hablar. No sé si... Manden un correo electrónico que... Y si alguien tiene algún concepto que me quiera preguntar, que ha sido un poco enrevesado, eso sí, me quedo ahí con esa duda de... No, si Creo no que hay... falta reposar. Reposar. Sí. Bien, yo estoy bien, si ustedes están bien y les apetece descansar un poco y café. Bueno, mi esker etortzeagatik, mi esker Vanina, porque realmente, bueno, te queremos dar las gracias desde INAI, pero yo personalmente, no voy a hablar por todo el INAI, me da muchos tips y muchas cosas, bueno, no sería tips en este caso, pero muchos hilos de los que tirar y de los que reflexionar. Entonces, bueno, creo que nos podemos ir todas y todos a echar un café y a seguir hablando del tema desde otro... Y a empoderarnos de verdad, ¿no? Un poco, a ver. Mi esker, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos.